Cuando hablamos de comunidad rom, hablamos de pueblo gitano. Y aquí todos los actores armados les dijeron que no los querían ver cerca. Terminaron viviendo la misma violencia que vivieron las víctimas del conflicto. Para la Comisión de la Verdad fue una decisión muy acertada la implementación de una búsqueda de verdad, respetando y garantizando las salvaguardas que están en el capítulo étnico del Acuerdo de Paz. El relato indígena, por ejemplo, cuando nosotros llegábamos, nosotros no solamente escuchábamos el lamento por los últimos hechos de violencia, sino por todo lo que habían vivido sus abuelos, sus bisabuelos, y mucha gente nos decía, ustedes vinieron a que le contáramos esto último, pero las violencias hacia nosotros han sido enormes y continuas. Las violencias para los pueblos étnicos no inician desde el 58 con el conflicto armado. Esas violencias vienen desde la trata transatlántica y desde las violencias de la colonia, en el caso del pueblo rom, de toda la persecución en Europa y todo lo que significó el secuestro masivo de africanos y la traída a Colombia y a distintos países en América, y pues la deshumanización. Encontramos que en el marco de este conflicto armado se profundizó el trato colonial y la discriminación racial estructural hacia los pueblos étnicos. El conflicto armado colombiano fue racista. Y fue racista porque se exacerbó de manera más profunda en unos territorios, pero también en unas poblaciones que tenían el color de piel distinta. Uno de los hallazgos del capítulo étnico tiene que ver con que existe un continuum de violencias. Encontramos tanto testimonios de víctimas, como el caso del reconocimiento del pueblo negro en el Caribe, donde una mujer refiere que fue marcada por paramilitares, como se hacía con las mujeres y con las personas provenientes de África y esclavizadas, como sucedía en esa época. Por ejemplo, las guajibiadas en los años 60, 70, en la región de la Orinoquía, donde asesinaban a indígenas del pueblo sicuani, y cuando el juez en su momento preguntó por estos asesinatos de indígenas, las masacres que hubo en la Rubiera de Planadas, se decía por parte de quienes perpetraron estos masacres que no sabían que matar indios era malo. Sobre todo las insurgencias consideraban que los pueblos indígenas tenían que ser la base social de sus procesos ideológicos y de su estrategia armada para la toma del poder. De la oposición de las autoridades y las comunidades indígenas, cómo hubo sistemáticamente un asesinato y una persecución hacia los liderazgos indígenas en todo este conflicto armado, así como se realizó el reclutamiento de niños y niñas, y cómo detrás de la insurgencia llegaron después los paramilitares a una guerra contrainsurgente, pero también a llevar economías asociadas al narcotráfico en esos territorios, pero también llega el ejército, la fuerza pública a realizar combates, generando que los territorios indígenas fueran un epicentro de la confrontación armada. En los ríos y montañas de la geografía donde estaban los pueblos étnicos, encontramos que se utilizaron zonas como para desaparecer cuerpos, personas. En el Canal del Dique lo convirtieron en un lugar del cementerio. Lo mismo aconteció en el Atrato, eso mismo le ha pasado a los Baudoes, al San Juan. Los mares y manglares también fueron utilizados para descuartizar. Las casas de pique, por ejemplo, encontramos historias desde Buenaventura, asesinatos, desapariciones, desplazamiento, confinamiento, presencia de minas antipersonales, limitación a la libertad, daño a los procesos organizativos y a las manifestaciones de organización y el liderazgo, también fueron otras formas de violencia en esos territorios. Las comunidades, como nos insistieran las víctimas de que había una relación entre el conflicto armado colombiano y los megaproyectos, lo que ellos identificaban como intereses en el territorio. Y ahí estábamos hablando entonces de economías referidas al narcotráfico, a la minería y a otros factores como el desarrollo.
Entonces, para la comisión fue otro de los hallazgos que no podíamos analizar el conflicto armado únicamente desde la dimensión desde los que disparaban, los responsables, yo llamo materiales, sino también que había que identificar y profundizar sobre quiénes se beneficiaban en el desarrollo de ese conflicto armado y desde el establecimiento de las economías legales e ilegales en esos territorios. Para mí, como indígena, es importante haber participado en este proceso, porque yo creo que una cosa es escribir una historia que a uno no le ha tocado y otra cosa es escribir una historia que uno ha vivido, y creo que en eso radica la importancia del enfoque territorial y étnico, y es necesariamente requerimos que los pueblos étnicos hagan parte de la institucionalidad. Esto implica pues un proceso también de recomendaciones hacia la sociedad, porque pareciera que unas vidas valen más que otras, entonces lo que sigue es también mirarnos a los ojos como sociedad y reflexionar también sobre cómo esta lucha contra el racismo y este enfoque antirracista pues es una tarea de toda la sociedad.